Quiero invitarlos a ver en la Biblia la primera carta del apóstol San Juan, primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Ya tienen primera de Juan, capítulo 5. En el versículo 13, Entonces Juan dice, estas cosas se las he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que ustedes sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. De todos los pasajes de la Biblia, este es uno de los pasajes que para mí tiene más relevancia. Mira que este pasaje al final, quiero enfocarme un poquito en el último versículo, ¿sí? Aquí dice que si nosotros sabemos que Dios nos escucha, debemos estar seguros de que Él responde las cosas que le pedimos. ¿Cuántos a veces se sienten inseguros en cuanto a la oración? Que oran y a veces están como titubeando. ¿Será que Dios me escuchó? ¿Será que no? Ahora, si Dios no contesta enseguida, peor. Pensamos que Dios se olvidó. Pablo quiere que tengamos claro varias cosas. Juan. Ahora, ¿qué motivó a Juan a escribir esta carta? Esta carta la escribe Juan, que es el mismo autor del libro de Apocalipsis, el mismo autor del Evangelio de Juan. Escribe 3 cartas, primera, segunda y tercera. Y realmente esta carta es una circular. Mira, es una circular porque va circulando por todas las iglesias que están cerquita de Éfeso. Era la región donde él pasó sus últimos años de vida, ¿sí? En Éfeso y en sus alrededores. Entonces, él escribe una circular para todas esas cartas, porque había un problema más o menos en el año 90 después de Cristo, cerquita del año 90. Entonces, cerca de esa época, en esa época, ¿sí? Él quiere darle seguridad a los cristianos. Para Juan es importante que los cristianos tengan seguro de la vida eterna. Para todos aquellos que creen en el Hijo de Dios, los que creen en Cristo, Él quiere que estén seguros que tengan vida eterna. Ahora, ¿por qué Él está enfatizando eso? Porque realmente muchos lectores hay incertidumbre acerca de su condición espiritual. ¿Cuántos a veces piensan que no son lo suficientemente espirituales como para estar en buenas con Dios? A veces pensamos que nos falta bastante, ¿oyó? Entonces, había falsos maestros, falsas doctrinas que estaban generando conflictos y confusión en los creyentes. Entonces Juan ve lo difícil que puede ser esto, lo complicado que puede ser, y comienza a escribir en esta carta a tratar de mostrarle a ellos que deben estar seguros de su salvación, de su vida eterna, porque les están poniendo en duda la salvación, ¿oyó? Él, a las personas que practican todas estas enseñanzas, estos falsos maestros, él lo llama, ese es un engaño lo que les están enseñando. Yo no sé si de pronto podemos poner capítulo 2, versículo 26. Capítulo 2, versículo 26. Dice, estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. Entonces, que hay gente engañando a la iglesia. Oye, hay gente que coge a los cristianos y comienza a meterle basura en la cabeza. Le mete cucaracha en la cabeza. Sobre todo que si el cristiano no ha leído la Biblia bien ni se ha preocupado por educarse en la palabra, cualquier cosa que le digan, él se la cree. Y nosotros hemos visto una cantidad de locuras, ¿cierto? No, hermano, que si usted decreta, las cosas pasan. Si usted declara. En mi época, ¿sabe cuál era el tema?
En mi época era que si tú pisabas la tierra, esa tierra era tuya. Y tú veías cristianos pisando casas, pisando lotes, pisando carros, pisando novias. ¿Ah? Jaime, no te ríes que tú hacías eso. Esa era la época de Carlos Montenegro, Carlos, ¿no? Y que, hermano, pise la tierra, písela. Y te decían así, y uno llegaba y que, en nombre de Jesús, yo reclamo esta tierra como mía. Y te llegaba el catastro y... A mí me da risa porque le meten uno una cantidad de ideas en la cabeza y uno se las creía porque todavía a uno le faltaba mucha información. Y la verdad cogía un pasaje de la Biblia y que todo lugar que pise la planta de tu pie te lo he dado yo a ti. Y entonces la gente, si le gustaba una muchacha, los jovencitos están ahí que... ¿Y qué estás haciendo? Y yo, está pisándome. Que Dios se lo ha dado a él. Mira, qué locura. Entonces, aquí había falsas enseñanzas que estaban tratando de desvirtuar el sacrificio de Cristo. Entonces Pablo los llama engañosos, falsos profetas, mentirosos. Les dice anticristos. Son anticristos. Lo peor es que era gente que había estado en la iglesia y que se había salido. Imagínense. Entonces se retiraron. Ya estás en el capítulo 2, ¿verdad? Colócate el versículo 19. Vamos a aprovechar que estamos ahí. Mira lo que dice. Salieron de entre nosotros. ¿Ah? Estaban en la iglesia. Eran creyentes como nosotros. Y se salieron. ¿Ah? Pero realmente no eran de los nuestros, porque si hubieran sido, si fueran realmente buenos cristianos, se hubieran quedado. No anduvieran creyendo todo ese poco tontería. Realmente no eran de los nuestros, no eran auténticos cristianos, era gente que le faltó convicción y fe en el Señor. Entonces, ¿qué pasó? Que esta gente también comienza a propagar las herejías. Ellos comienzan a convencerse y mire, hace poquito, hace unos años, ¿no? Apareció una doctrina donde decía que tenías que tatuarse el 666, ¿se acuerdan? ¿Ah? Y entonces la gente tatuándose el 666. ¿Ah? Y entonces gente preguntaba, dije, pastor, venga acá, ¿y será que es verdad que uno se puede tatuar el 666? Es más, el líder murió y ellos decían que iba a resucitar. Usted se juega con su poco 6, con el doble 6 o el triple 6. Entonces, realmente esa herejía era el origen de lo que se llama el gnosticismo. Entonces la gente comenzó a negar la encarnación de Cristo y comenzaron a negar la resurrección. Comenzaron a decir que no, que eso no era así. Ellos decían mira la doctrina básica, ¿no? Básica. Es que el cuerpo humano es solamente un recipiente donde está el espíritu. O sea, el espíritu está metido aquí y el cuerpo humano es como una envoltura. Entonces, nada de lo que el cuerpo haga puede afectar al espíritu. Lo que tu cuerpo haga no afectará en nada a tu espíritu. Entonces no pecas. Lo que hagas con el cuerpo no es pecado. Si tú con el cuerpo haces cosas, no pasa nada. Porque el cuerpo es la envoltura del espíritu. El que es importante es el espíritu. Entonces sale una doctrina gnóstica que decía que tú tenías que coger el cuerpo y someterlo a sacrificio. Muchas doctrinas salieron que castigaban el cuerpo, le daban latigazos, que tú al cuerpo tenías que dominarlo, porque si tú dominabas el cuerpo, tú ibas a crecer en tu espíritu. Entonces ibas a llegar a un nivel en que tú ibas a llegar a la máxima grandeza, máxima superación. Entonces no necesitabas a Cristo para nada. Con el gnosticismo no necesitas a Cristo. Necesitas dominar tus emociones, dominar tu cuerpo, dominar tu mente. Y salieron una cantidad de doctrinas locas de ahí. Pero esa era la esencia. Y Juan decía, no. Yo tengo que exponer esta herejía de falsos maestros y confirmar la fe de un verdadero creyente. El verdadero creyente, él está fortaleciendo lo que Pablo, Pedro, el autor de Hebreos decían. Es que la fe en el Señor es la que te da la salvación, la confianza plena en Cristo.
Eso es lo que te da salvación. Y entonces él escribe esta carta y se la manda a todos los cristianos que están en esa región y comienza a decir, lo que pasa es que Dios es luz. Esta carta habla muchísimo de que Dios es luz. También dice que Dios es amor, que el verdadero cristiano es una persona que transmite, que ilumina, que estimula y que además es amor, que muestra amor siempre por los demás. Y además dice, Dios es vida. Y él siempre menciona mucho, y tendrán vida en Cristo, y tendrán vida en el Señor. Y dice, el verdadero cristiano se prueba por su fe, por su confianza en el Señor, por su seguridad plena en Jesucristo. El verdadero cristiano se conoce porque obedece a la palabra de Dios, porque es obediente a los principios de Dios. Es obediente a los principios que la Escritura trae. No es que se la sabe, sino que es obediente a todos los conceptos. Y se prueba también por el amor que él manifiesta hacia los demás. Fíjense que Juan es el que dice que ámense unos a otros porque el amor es de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. O sea, usted lea la carta y esta es una epístola que habla de amor, que habla de obediencia a la palabra y que habla de fe en el Señor. Entonces, ¿cómo se manifiesta la verdadera condición de un cristiano? Porque él ama, perdona, obedece, ora, obedece a la palabra de Dios, no vive en oscuridad porque Dios es luz, él no vive en las tinieblas, él no vive en lo escondido, él no vive en lo que tiene que ocultarse, él vive francamente, en claridad total. Y no duda de Cristo jamás, ni duda de la salvación que Cristo ofrece, jamás. Él está seguro que Cristo es el Hijo de Dios, ese es un verdadero cristiano. Entonces, también nos recuerda que Cristo, el Hijo de Dios, fue encarnado, fue hecho hombre, que murió, que resucitó y que ahora está reinando. Pero volviendo a los primeros pasajes, al pasaje que leímos inicialmente, Carlitos, primera de Juan 5, versículo 13, porque quería como que tuviéramos una idea de por qué la carta, por qué Juan, siendo un hombre ya viejito, escribe esa carta. El apóstol del amor le llamaban. Entonces, miren lo que dice. Yo les estoy escribiendo esto. Imagínense la confusión que había. Los creyentes con gente metiéndose, enseñándoles otras cosas. ¿Ah? A mí me llamó la atención que Yamín el otro día decía, una persona que yo conocí cristiana, que conocía la Biblia bien, y de pronto me viene enseñando otra cosa. ¿Ah? Y yo dije, ¿esto qué es? Hay personas que le han dicho, no, mijito, a pecar, que el mundo se va a acabar. No te preocupes, el que peca es el cuerpo. El espíritu no peca. El espíritu está con Dios. Nosotros somos nuevas criaturas en el espíritu. El cuerpo se va a deshacer, se va a perder y nos van a dar uno espiritual. Oye, pero cogen verdades y las mezclan y entonces uno se confunde. Hermano, los cristianos no nacimos para pobres. Nosotros nacimos para ser bendecidos, requete bendecidos y requete prosperados y requete en victoria. Nosotros, si usted está teniendo algunos problemas, abra el ojo, porque a los cristianos no le pasan cosas y a los cristianos sí nos pasan cosas, sí nos pasan. Entonces, Juan está tratando de quitar esa confusión de la cabeza y entonces me gusta lo que él dice. Dice, mira, estas cosas se las escribo para que usted esté seguro de que los creyentes tenemos vida eterna en Cristo. Eso nunca lo pierdan de vista. No es ningún esfuerzo que usted haga. Usted en Cristo tiene vida eterna. Su confianza en Cristo y su fe en Él, cuando le entregó su corazón, y esa fe que usted mantiene siempre es que usted tiene vida eterna. Eso nunca lo dude. Nunca tema por su salvación, porque Cristo pagó por sus pecados.
Entonces Pablo le dice, Pablo les está afirmando, yo quiero que ustedes sepan que todo el que cree en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús como Salvador, tiene vida eterna. El que crea que Jesucristo fue encarnado. O sea, creo que el pastor Jaime mencionaba el libro de Hebreos, no. La semana pasada, no sé si era tú. Pero el libro de Hebreos alguien lo mencionó esta semana en el devocional de las 5. Decía, que Cristo era la imagen misma de la sustancia de Dios, que era el resplandor de su gloria. Y él decía que yo soy la luz. Entonces, nosotros podemos creer en Cristo, que es un sumo sacerdote de un orden superior. Entonces, la Biblia siempre nos habla de Cristo y su superioridad por encima de cualquier principado, cualquier potestad, por cualquier otro Dios. Él es el Salvador del mundo. Y si usted tiene eso claro, vea, afiance eso en su corazón, no se deje confundir por nadie. Eso es una realidad. El que le venga con otra historia, entonces comienzan a discutir, no, que si usted cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, eso está equivocado. Es que uno solamente tiene que creer en Cristo. Y hay otro que dicen, no, es que uno nada más tiene que creer en Dios. Y se forman unas discusiones. Pablo dice, déjese de andar con esas tonterías. Usted sepa que Cristo, el Hijo de Dios, murió por usted, dio la vida en la cruz y que usted es salvo. Punto. Ahora, yo no voy a andar abusando de eso, ¿no? No. Pero me gusta más la segunda parte. El versículo que sigue dice, teniendo nosotros claro que Cristo dio su vida por nosotros y que puede hacer por nosotros cualquier cosa, no tenemos límite en cuanto a que Él nos conteste las oraciones. Nosotros le podemos pedir a Él cualquier cosa, lo que sea. Escúcheme. Le estoy diciendo, Juan está diciendo, puedes pedirle lo que quieras, pero una sola condición, que sea conforme a su voluntad. Siempre pídele a Dios conforme a su voluntad. Pero entonces la pregunta, ¿cómo es conforme a su voluntad? ¿Cómo le pido yo a Dios conforme a su voluntad? Bueno, lo primero es que si tú conoces las Escrituras vas a saber cuál es la voluntad de Dios, no. Pero si usted lee la Biblia te va a decir por muchas partes, ¿sí? ¿Sí? Dice, pida con fe, no dudando nada, no dudando de que Dios le pueda conceder las cosas. Hágalo con fe, pídele a Dios con fe. Pregunto, ¿pedir con fe es de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Ese concepto está en la Biblia? Sí. Pide en el nombre de Cristo. Podemos acercarnos a Dios gracias al sacrificio de Cristo. Entonces yo llego a donde Dios diciendo, Señor, yo vengo porque Cristo pagó por mí y por eso yo me atrevo a llegar donde ti, porque Cristo dio su vida por mí. Entonces yo te pido en nombre de Él. O sea, Él me dijo que te pidiera. Que Jesús dijo, Jesús dijo, cuando ores, órale al Padre. Y órale de la siguiente manera. Por eso yo me atrevo a orarte, a pedirte. Es como si llegara, ¿cómo les digo yo? Llegara alguno a tu casa y le dijera a tu esposa, pero te voy a poner de ejemplo a ti. Señora Yuli, sí, vengo de parte del señor Alfredo. Él me dijo que si necesitaba tal cosa que viniera donde usted. Sí, él me comentó. ¿Sí me entiende? Entonces yo voy donde Dios porque Cristo me autorizó. Yo por eso voy en su nombre. Hay gente que cree que es la fórmula mágica, es decir, en el nombre de Jesús. Bueno, los hijos de Seba le dijeron al buen endemoniado, en el nombre de Cristo, ese que predica Pablo. y el endemoniado el demonio le dijo que yo conozco a Cristo y a Pablo también, pero ¿ustedes quiénes son? Vaya hueco, ¡pah! Le pegaron, eran 7 personas y a todos 7 les pegó, a todos 7 y él era uno solo. Y a todos 7 les quitó las ropas, los dejó desnudos, todos corriendo. Entonces, ¿qué quiero decirte? Yo tengo que pedir con fe, tengo que pedir en el nombre de Jesús.
seguro de que Cristo hizo por mí eso y que me puede conceder todas las cosas. Ahora bien, el que permanece en Cristo, porque si yo soy cristiano y me salgo y ando por allá en el mundial, entonces seguro que Dios no me va a poner atención. Seguro que no me va a poner atención. Dios va a decir, bueno, ¿y este qué es? ¿Este descarado qué es? ¿Este sinvergüenza qué es? Y quiere hacer lo que le da la gana y viene con su cara, ay, Señor, ayúdame. O sea, uno tiene que permanecer en su confianza en Cristo, tiene que permanecer en su fe. No es que uno no se equivoque, ni que de vez en cuando uno no haya cometido un error. Sí los cometemos. Sí los cometemos. Yo esta mañana hablaba de mucha gente que pierde su compromiso con Dios, que ya no le interesa el Señor, pero cuando está apurado sí le interesa. ¿Entiendes? Cuando está apurado le interesa. Pero bueno, el que permanece en Cristo. Ahora, el que ha perdonado, porque hablando de la oración, la Biblia dice, perdona. Es más, el Padre nuestro que Cristo Señor dice, perdónanos como nosotros perdonamos, ¿sí o no? Así dice. Entonces yo tengo que ser una persona perdonadora. Si yo pido con fe, si yo pido en el nombre de Cristo, si yo permanezco en Cristo, si yo soy una persona perdonadora, téngalo por seguro que Dios le va a contestar, Dios le va a decir que no. Ya mi Dios te va a decir que no. Entonces deje de tener resentimiento y odio con los demás. No tenga odio, no tenga resentimiento, perdone. Estaba hablando con alguien que me decía, es que lo malo que yo soy es porque cuando yo estaba pequeño me hicieron una maldad. Y yo eso no lo he perdonado. Y entonces estás hablando mal de que eres cristiano. Si eres cristiano, tienes que haber perdonado eso. La maldad, que deporte que sea, debes perdonarla. Entonces, nosotros debemos perdonar. La gente dice, no, es que necesitamos un taller de sanidad interior, porque es que el corazón ha sido herido, maltratado. Entonces, la Biblia me dice que perdone. El taller más completo de sanidad interior es perdona. Perdona a tu enemigo. Perdona al que te hizo daño. Entonces, si yo pido, lo que estoy diciendo es cómo es pedir conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que estoy tratando de explicar y lo que Juan nos está diciendo. Si pedimos conforme a su voluntad, Él va a poner atención. Ahora, si mi petición está acompañada de que yo soy una persona obediente a la palabra, de que yo sigo las instrucciones que el Señor me da a través de su palabra, entonces si soy así, seguro que Dios me va a escuchar. Dice, allá está hablando uno que... ¿Cuántos de ustedes han estado en una reunión donde hay muchas voces? Pero hay una voz que uno dice, este está enfocado. ¿Ah? Bueno, los que son docentes saben eso, que hay muchos estudiantes, tal cosa. Y uno dice, ¿qué fue que dijo así? Tú estás enfocado, estás bien. Dios también escucha muchas voces, pero la que está enfocadita, el que está de acuerdo a su voluntad, a ese lo escucha. Ahora, también la Biblia me dice que pida, pero que no pida para capricho, que no pida para tontería. Eso dice Santiago. Que no pida para gastar mis deleites y que Señor manda para la botella. Oye, ¿eso qué es? Y que Señor, mándame para salir a rumbear, que alguien me lleve y me den el chance. O sea, pedimos para gastar, dice la Biblia, que pedimos para gastar en nuestros deleites. Entonces Dios no nos escucha. Entonces, sigo insistiendo, ¿qué es pedir conforme a la voluntad de Dios? Pedir es hacerlo con fe, en el nombre de Cristo, ¿sí? Permaneciendo siempre fieles a Cristo, siendo perdonadores, ¿sí? Siendo obedientes a la palabra y no pensando en pedir para nuestros derroches, para nuestros deleites. ¿Entiendes? Hay que pedir siempre. Ya a mí, ¿qué fue lo que pediste?
Pues sí, entonces nosotros debemos pedir siempre conforme a los principios divinos. Y téngalo por seguro que Dios le escucha. ¿Usted quiere que Dios le escuche todas? Pídalas todas bajo ese criterio y Dios le va a escuchar. Le contesta. Entonces, qué bonito cuando tú estás cuando tú estás dentro de ese marco de referencia, estás en la mitad de todas estas condiciones y te puedes parar con propiedad y decir, Padre, en el nombre de Jesús yo te pido tal cosa. Y tú sabes. Eso es lo que Juan quiere que tú entiendas. Si tú estás pidiendo conforme a esa, tenlo por seguro que Dios te escucha. Yo voy a citar uno de Pedro, que hoy no me conviene citarlo, porque hoy no me conviene, pero lo voy a citar. Pedro dice, marido, traten a sus esposas como un cristal frágil. Así dice, ¿no dice así? ¿Y para qué? ¿Para qué? Dice, para que tus oraciones no tengan estorbo. Oye, me colocas ese pasaje que me cae duro, porque yo estoy de pelea con la pastora. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, creo que no me equivoco. Ay, mira lo que dice. Lo voy a leer, perdone que dé un poquito la espalda. Esposos, sean comprensivos. Trata a su esposa con respeto, ya que como mujer es delicada. Ambos son herederos del don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. O sea, el hombre que trata a la mujer con respeto, con amor, nada le va a estorbar las oraciones. Estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Por ahí hubo uno que dijo que, y si la de uno, sinvergüenza, floja. Si la mía es pesada. Este pasaje yo esa hoja la quiero arrancar de la Biblia. Pero, bueno, ¿qué dice la Biblia? Pida conforme a la voluntad de Dios. Y así sus oraciones no tendrán estorbo. Sus oraciones serán contestadas. Dios te va a escuchar. Pero me gusta más el último versículo. Carlito, colócate otra vez primera de Juan 5, pero ahora vas a colocar el versículo, capítulo de Juan 5, el versículo 15. El versículo 15. Ya yo pedí conforme a la voluntad de Dios. Ahora, si yo sé que pedí conforme a la voluntad de Dios y que Dios me escuchó, va a escuchar todas mis oraciones. Y tú puedes estar seguro de que vas a tener vas a tener lo que le pediste. Esto ¿sabe lo que quería Juan? Primero yo quiero que ustedes sepan que Cristo es el Salvador. No escuches otra doctrina. Que Él es el Hijo de Dios, que se hizo hombre, que murió en la cruz, que resucitó. Y que es suficiente para nosotros. También quiero que no estén oyendo a todo ese poco de falsos maestros y todo ese poco de gente que comienza a torcer la enseñanza bíblica. Pero quiero que entiendas una cosa. Si tú eres un verdadero cristiano, tú vas a pedir con fe. Vas a ser una persona perdonadora. Vas a ser obediente a la palabra. Y pone unos requisitos, ¿no? Pone varias cosas que el Señor dijo. ¿Sí? Perdonaste a los demás. ¿Sí? No pides para caprichos, sino cosas que son justas, que son correctas. Entonces, si tú haces todas las cosas así, tenlo por seguro que Dios te oye. Ahora, si sabes que Dios te escuchó, mijito, téngalo por seguro. Como diría nuestro anterior, un antiguo alcalde, eso va. Téngalo por seguro de que Dios le va a contestar todas las oraciones que usted haga. ¿A cuánto le gustaría que Dios le contestara a todas? Ore conforme a su voluntad. Ahora, ¿por qué yo estoy hablando de esto? Porque mucha gente anda diciendo, pastor, ¿y cómo es pedir conforme a la voluntad de Dios? Claro que uno cuando no tiene mucho conocimiento de la Escritura se confunde. Uno anda un poquito medio extraviado de los conceptos, pero cuando ya tú conoces la Escritura dices, conforme a la voluntad de Dios. Jesús dijo, primero que le pides al Padre, segundo que pidan lo que pidan en mi nombre, o sea, piden el nombre de Jesús.
Tercero, perdona. Cuarto, permanece en mi palabra. Fíjense que son enseñanzas que Cristo mismo dijo. Juan las está reafirmando. Permanezca en mi palabra. Ahora, no pida para tonterías, para gastar en deleite. Pida con fe y no dude. No dude. El que duda es como esa ola del mar que va por la brisa, la empuja y la tira por donde le da la gana. No pida así. Pida con convicción. Tenga la certeza en Cristo siempre. No se deje mover de ahí. Y esté seguro de que Dios lo escucha. Dios te escucha. Y si estás seguro que Dios te escucha, estás sumamente seguro de que te va a contestar todas las cosas. Entonces, ¿qué quiero yo que tengamos claro y qué quería Juan? Juan quiere que tengamos claro que si nosotros pedimos las cosas de la manera correcta, Dios nos va a escuchar y nos va a bendecir.